Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su nombre. Y shalom a todos. Que este mes de Elul que estamos comenzando traiga luz a nuestras almas, a toda la casa de Israel, traiga paz, traiga salud y prosperidad. Estamos estudiando en esta semana la parashá Shoftim y como vimos, el tema esencial de esta parashá es la justicia, algo extremadamente difícil para los seres humanos, pero algo de extrema importancia de acuerdo a la Torá. El tema de la justicia es un tema muy sutil, pero es un tema medular en nuestra relación con Hashem y con el prójimo. Y dentro de los diferentes aspectos que trata esta porción de la Torá, habíamos dicho que se prescribe que el rey en Israel tenía que tener 2 rollos de Torá, 2 copias de la Torá. Y sigue diciendo el texto: y cuando se aposente en el trono de su reino, escribirá para sí 2 copias de esta Torá en un libro ante los Coanim y los levitas, y permanecerá con él y leerá de él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Hashem, su Dios, para salvaguardar todas las palabras de esta Torá y los decretos estos para realizarlos, para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento a diestra o a siniestra, en aras de que se prolonguen sus días en su reinado, él y sus hijos en el seno de Israel. La clave para el éxito de un líder y para su permanencia es el estricto apego a la Torá, a la justicia de la Torá. Y la Torá hace énfasis en esto porque hay un dicho muy cierto que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Imagínense el poder que tiene el líder máximo de una nación. Y considerando esto, Hashem, que todo lo sabe, que escudriña el corazón del ser humano, pues dice que el líder máximo de la nación de Israel tiene que tener un apego constante a la Torá, para que no se enaltezca su corazón, para que no se corrompa, para que no sea vulnerable al efecto del poder. Y que al contrario, dice, para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos, para que se sienta parte de su pueblo y no sobre su pueblo, y no se desvíe del mandamiento a diestra o a siniestra. Exactamente esta es la definición de lo que es el pecado. La Torá significa instrucción, instrucciones como las que vemos a la orilla de una carretera, donde se nos dice que tal ciudad está a tantas millas, etc. Instrucciones para llegar a algún lugar. Eso es lo que es la Torá, un conjunto de instrucciones, pero para la vida. ¿Y para llegar a dónde? Para llegar a Hashem, al uno y único. Entonces, ¿qué cosa es el pecado? Es no llegar a esa meta, desviarse, no seguir estas instrucciones. Entonces, es muy importante el tema de la justicia en general, y muy importante que cualquier persona que ejerza el poder de alguna manera tenga bien claro este texto de la Torá. O sea, una persona temerosa de Hashem, obviamente. El otro aspecto que quería destacar de los tantos que trata esta porción, relacionados todos con el tema de la justicia, es un versículo que dice: no desplaces los linderos de tu prójimo, que establecieron los antiguos en tu heredad, que heredas en la tierra que Hashem, tu Dios, te da para que poseas. Un texto muy hermoso. No desplaces, no muevas los linderos que establecieron los antiguos. Esto es un tema que, como el resto de la Torá, tiene diferentes niveles de interpretación.
Y en el sentido literal está hablando de las fronteras de las propiedades, los límites de las propiedades. Pero también está hablando de los límites morales establecidos por la Torá. Las misvot, los mandamientos, son límites que la Torá establece, hasta dónde podemos llegar en los diferentes aspectos de nuestra vida, en dónde tenemos que detenernos, qué podemos hacer, qué no debemos hacer, etc. Pero regresando al nivel básico, al nivel literal de este texto, no desplaces los linderos de tu prójimo. Eso es un tema que ha sido, digamos, el motivo de muchas confrontaciones bélicas en la historia de la humanidad. El tema de las fronteras, el tema de los territorios, ha causado mucho problema a la humanidad. Hay una novela latinoamericana, una de las 3 grandes novelas de Latinoamérica, que cuenta la historia de una señora que no sé si era el nombre, no recuerdo si era el nombre o era solo un apodo, Doña Bárbara, o tal vez era así como se llamaba, y que ella tiene un litigio sobre tierras con un vecino, y en un momento dado ella tiene la intención de robar tierra al vecino, que es otro terrateniente, y el vecino también tiene la misma intención de hacerlo con ella, y ambos van de noche a quitar las cercas que dividían las propiedades y moverla hacia dentro del territorio del vecino, y se encuentran, cada uno fue con otras personas, obviamente, y se encuentran en el lugar en que iban a cometer la fechoría. Y hay una historia que es todo lo contrario, que es una historia muy hermosa, que nos cuenta que Hashem decidió que el lugar donde iba a poner su santa morada, el sagrado templo en Jerusalén, fue un lugar donde sucedió un encuentro similar, pero con una intención completamente diferente. Y esta historia cuenta que habían 2 hermanos, y uno de ellos se casó, tuvo familia, tuvo muchos bienes. El otro no pudo tener familia, pero también tuvo muchos bienes. En un momento dado, los hermanos que tenían propiedades contiguas, deciden, cada uno en su meditación, uno decide de mover el lindero de su propiedad para cederle más terreno a su hermano, pensando que su hermano estaba solo, que no tenía familia y que le hacía más falta ese pedazo de terreno con el cual podría producir más alimentos y podría tener más bienes. Y el otro hermano, por su lado, estaba pensando que él vivía solo, que le había ido bien, que su hermano, que no estaba mal tampoco, pero sí tenía una familia numerosa, que tal vez necesitaba más de la propiedad, y entonces decide hacer lo mismo. Voy a mover la cerca, la voy a poner más para dentro de mi propiedad para que él tenga más tierra con la que producir. Y se levantan de noche los 2 hermanos y se encuentran en el lugar y se abrazan y se echan a llorar. ¿Por qué? Porque descubren que la intención que traía cada uno, una intención muy noble. Y entonces nos cuenta esta historia que ese fue el lugar donde Hashem decidió poner el templo. Es decir, un lugar donde los hombres no quieran mover los límites en su propio beneficio, sino en todo caso en beneficio de su prójimo. Una historia hermosa que nos ayuda a pensar que si en algún momento vamos a hacer algo como esto, que no sea por ese sentimiento que ha causado tanto problema en la humanidad, la envidia, la avaricia, el egoísmo, sino que sea por todo lo contrario, que sea por amor, que sea por hacer un bien a alguien,
que sea para honrar el nombre del Eterno.